Hola a todos, bienvenidos a nombre Don Sabio y este es su servidor. Les damos la más cordial bienvenida a lo que es el desarrollo del tema el perímetro. Así que acompáñennos. A continuación tenemos los objetivos que pretendemos alcanzar con este tema y son los siguientes. Número 1, definir el perímetro y sus utilidades. 2, conocer y aplicar la fórmula para encontrar el perímetro. Y 3, calcular el perímetro de figuras y sus aplicaciones prácticas. Son las tres expectativas de logro que pretendemos con este tema de hoy. Así que algunos materiales a utilizar, ahí están, lápiz, cuaderno, regla y por supuesto algún dispositivo móvil. Les presento entonces a continuación el tema, se titula el perímetro y vamos a partir con esta pregunta. ¿Qué es el perímetro? Se pregunta el señor. Vamos a ver, cuando nosotros escuchamos la palabra perímetro, rápidamente nos hacemos a la idea de que perímetro es el contorno de alguna figura o de un objeto. Y así es. El perímetro se define así, ¿verdad? Como lo que es la longitud del alrededor de una figura. El perímetro de cualquier figura geométrica es la longitud que mide todo su contorno, ¿verdad? Esa longitud que mide todo el contorno de una figura es lo que se conoce como perímetro. Por ejemplo, en este rectángulo morado que tenemos aquí, el perímetro sería todo lo que es esta orilla blanca, ¿verdad? O sea, la longitud que mide toda la orilla de este rectángulo, ¿verdad? Sería entonces el perímetro, ¿verdad? Entonces, por eso se define así como la longitud del contorno de una figura. Muy bien, ¿qué debemos hacer para obtenerlo, el perímetro? Bueno, pues obviamente que para obtener el perímetro es necesario sumar los valores de todos sus lados, ¿verdad? Volviendo al caso del rectángulo, tendríamos que sumar la medida de sus cuatro lados, ¿verdad? Y al sumar los cuatro lados, la longitud de los cuatro lados, estaríamos encontrando lo que es el perímetro. Por ejemplo, un rectángulo tiene dos lados iguales, ¿verdad? Supongamos que mide 5 cada uno y tiene otros dos lados iguales que miden 2 cada uno, ¿verdad? Entonces tendríamos que sumar 5 más 5, porque son dos lados de 5, más 2 porque tiene dos lados de 2 centímetros. Y el resultado de sumar 5 más 5 más 2 sería nuestro perímetro, que en este caso sería 14 centímetros si realizamos la suma, ¿verdad? Ese sería el resultado que obtendríamos al sumar 5 más 5 más 2 más 2. El resultado sería 14. Eso quiere decir entonces que el perímetro es igual a 14 centímetros. Y listo, así de esa manera tan fácil, entonces podemos calcular el perímetro de cualquier figura. Ahora bien, ¿qué tipos de figuras existen? Dentro de las figuras podemos identificar dos tipos de figuras. Podemos hablar de las figuras regulares y de las figuras irregulares. ¿Cuáles son las figuras regulares? Bueno, son todas aquellas que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Como podemos ver aquí, por ejemplo. Cuando una figura tiene todos sus lados iguales, así como este cuadrado que está aquí, ¿verdad? Todos sus lados tienen la misma medida, ¿verdad? Se dice que esta es una figura regular, igual este pentágono que tenemos aquí de 5 lados iguales y este triángulo que tenemos, ¿verdad? Que tiene sus 3 lados iguales. Entonces, cuando una figura tiene todos sus lados iguales, se dice que es una figura regular.
Pero también existen las figuras irregulares, que serían las que no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos este rectángulo. Vemos que no tiene todos sus lados iguales, solo tiene dos lados iguales. Tenemos esta otra figura que está aquí, ¿verdad? Igual tenemos este rombo también. Tenemos un triángulo y esta otra figura que tenemos por acá. Como podemos observar aquí, todas estas figuras tienen todos sus ángulos, ¿verdad? Y sus lados desiguales. O sea, no tienen ningún lado que sea igual a otro. Todos tienen diferente medida. Entonces, a estas figuras donde sus lados tienen diferentes medidas se les conoce como figuras irregulares. Muy bien. Y continuamos hablando de lo que es el perímetro. ¿Cómo se obtienen en las figuras regulares el perímetro? Bueno, pues vamos a aprender ahorita a obtener el perímetro cuando tenemos una figura regulares, ¿verdad? En las figuras regulares el perímetro se puede obtener por medio de fórmulas como en los siguientes casos, como en el triángulo equilátero, en el caso del cuadrado, en el caso del polígono regular. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Se llama equilátero porque sus tres lados son iguales. El lado A, B y C tienen la misma medida. Por lo tanto, el perímetro lo podemos encontrar sumando el lado A más el lado B y el lado C. Igual, aquí tenemos este cuadrado de color rojo, ¿verdad? Con su lado A, B, C, D. Sus cuatro lados son iguales. Por eso es un cuadrado. Y acá tenemos el pentágono con sus 5 lados, que también todos tienen la misma medida, son iguales. Por lo tanto, son figuras regulares, ¿verdad? Igual entonces, solo tendríamos que sumar la medida de cada uno de sus lados, ¿verdad? Pero con las figuras regulares nosotros podemos abreviarnos y evitar esta suma, ¿verdad? En vez de hacer esta suma, en vez de sumar cada uno de los lados de la figura, lo que podemos hacer son fórmulas, ¿verdad? Como estas figuras tienen los lados iguales, podemos utilizar diferentes fórmulas. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, este cuadrado que tiene 4 lados, podemos nosotros multiplicar la medida del lado por los 4 lados que tiene, ¿verdad? Supongamos que este cuadrado mide 2 centímetros, digamos, por lado. Vamos a escribirle 2 centímetros. Supongamos que mide 2 centímetros. Entonces, si mide 2 centímetros, nosotros perfectamente podemos multiplicar 2 por 4, ¿verdad? Y tendríamos 8, que es lo mismo que sumar 2 más 2 más 2 más 2, que es igual a 8. Entonces, el perímetro lo obtendríamos multiplicando el lado por sus 4 lados. La medida de sus lados por sus 4 lados. Igual en el triángulo. En el triángulo solo tendríamos que aplicar la fórmula de lado por 3, porque el triángulo tiene 3 lados. Entonces la medida de sus lados, supongamos que este triángulo mide 3 centímetros por lado, digamos. Entonces tendríamos que multiplicar nosotros 3 por 3, porque 3 que mide cada lado por los 3 lados que tiene, y eso nos daría un resultado de 9. ¿Verdad? En el caso de este polígono que tenemos aquí, que es un pentágono, podemos aplicar la mismita fórmula. Lado por el número de lados, que son 5. ¿Verdad? Y si, por ejemplo, cada lado mide 4 centímetros, digamos, entonces tendríamos que multiplicar 4 por 5 y el resultado que nos daría sería 20. ¿Verdad? Así estaríamos obteniendo entonces de manera abreviada el perímetro de cada una de estas figuras regulares. Ahora bien, ¿cómo hacemos con las figuras irregulares? Vamos ahorita a conocer un ejemplo. En cambio, en las figuras irregulares es necesario escribir en la fórmula los valores de sus lados uno por uno, porque recordemos que las figuras irregulares pues no tienen ningún lado igual. Entonces tendríamos nosotros que colocar cada una de las medidas y sumarlas, ¿verdad? En la fórmula.
Entonces sería, por ejemplo, en el caso de esta figura que tenemos aquí, este trapezoide, ¿verdad? El valor A, lo que mide el lado A más el lado B, más el lado C, más el lado D, y el resultado que nos dé va a ser el perímetro de esta figura. Lo mismo en el octágono irregular que tenemos acá, que es de hectágono regular, ¿verdad? Que es de 7 lados. Tendríamos que sumar A, B, C, D, E, F, G, sumar todos sus 7 lados, y el resultado que obtengamos va a ser el perímetro de esta figura. Lo mismo en el triángulo. Este es un triángulo escaleno porque ninguno de sus lados es igual, ¿verdad? Tendríamos que aplicar entonces una fórmula donde sumemos sus 3 lados, el lado A más el lado B y el lado C, y el resultado sería el perímetro de esta figura. Muy bien. Conociendo el perímetro, ¿se puede saber las medidas de los lados? Claro que sí, ¿verdad? Si nosotros conocemos el perímetro de una figura, de un terreno, o el perímetro de una casa, ¿verdad? El perímetro de, de una mesa, por ejemplo, de cualquier cosa, nosotros más o menos podemos hacernos una idea de la medida de sus lados, ¿verdad? Cuando conocemos la longitud del perímetro de cualquier figura, puedes darle el valor a cada uno de sus lados sabiendo que la suma de esos lados tiene que ser igual al perímetro dado, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Digamos, si tenemos, por ejemplo, un perímetro de 15 centímetros, ¿verdad? Con un perímetro de 15 centímetros nosotros podríamos hacer varias figuras con diferentes medidas de sus lados. Por ejemplo, podemos hacer un triángulo equilátero como este de aquí, vean, donde cada uno de sus lados mida 5 centímetros. 5 más 5 más 5 igual a 15, ¿verdad? Entonces, conociendo el perímetro, nosotros podemos hacernos una idea de cuánto pueden medir sus lados, ¿verdad? En el caso de este triángulo, entonces podemos aplicar la fórmula, ¿verdad? De lado por 3, porque es un polígono regular, es una figura regular. Entonces, lado por 3, en este caso sería 5 por 3, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 5 por 3, ¿verdad? El resultado ya sabemos que sería 15, que es lo mismo que sumar lado más lado más lado, o sea, 5 más 5 más 5, y ese resultado va a ser 15 centímetros, ¿verdad? Y este sería el perímetro de esta figura regular, ¿verdad? Tendría un perímetro de 15 centímetros. Muy bien. Lo mismo podemos aplicar entonces con este triángulo isósceles que tenemos aquí, que como pueden ver, tiene dos lados iguales y un lado diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aplicar la fórmula lado 2, o sea, dos lados, por B, que es el lado diferente. Dos lados iguales, que ya sabemos cuánto miden, por el lado diferente, ¿verdad? Entonces, lado 2 por B, ¿verdad? Entonces, podríamos colocar nosotros 6 en 2 veces, ¿verdad? O sea, 6 por 2 más 3, ¿verdad? Le sumamos el otro lado de 3, que es el diferente. Entonces, sería lo mismo que sumar lado 1 más lado 2 más lado 3. O sea, lado A más B más C, ¿verdad? 6 más 3 más 6 es lo mismo entonces, ¿verdad? Que nos daría que sumar y encontrar el resultado que sería 15. ¿Verdad? 3 más 6, 9 más 6, 15. 15 centímetros. Como podemos ver, ya tenemos otra figura siempre con el mismo perímetro de 15. Ahora vamos a ver otra figura. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo escaleno, que puede tener 5 en un lado, 7 en el otro y 3 en el otro lado, ¿verdad? En este caso tenemos que aplicar la fórmula lado más lado más lado,
porque no hay ningún lado igual, tenemos que sumar los tres lados por separado. O sea, 3 más 5 más 7. 3 más 5 más 7, al sumar nos va a dar 15 centímetros. De esta manera entonces nosotros fácilmente podemos encontrar el perímetro de una figura regular o de una figura irregular, así como también encontrar la medida de sus lados conociendo el perímetro de una figura. Muy bien, esperando que este tema les haya servido de mucho. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Bye bye.